mi esposo me dijo, deja de actuar como si me tuvieras comprado. No puedes decirme a dónde voy ni con quién estoy. Todos se rieron. Yo solo sonreí y le dije, tienes razón, ya no estamos juntos. Cuando regresó esa noche, su llave no funcionó. Las cerraduras habían sido cambiadas. El vecino le dijo algo que nunca olvidará. Se rieron por 17 segundos. Los conté uno por uno mientras me quedaba inmóvil, con mi vestido color vino y una copa de champaña temblando en mi mano. Las palabras de Carter flotaban en el aire del salón, llenando el lugar como una bandera de mi humillación. Deja de actuar como si me tuvieras, Ruby. No puedes decirme a dónde voy ni con quién estoy. 20 compañeros de su trabajo presenciaron cómo mi esposo destrozaba nuestro matrimonio en público. Sus caras divertidas se mezclaban en una neblina de lágrimas que me negué a dejar caer. A las 5:45 de la mañana siguiente, estaba en nuestro departamento del piso 19 preparando su café con la precisión de alguien que planea una demolición calculada. La tarjeta del cerrajero ya estaba guardada en mi bolsillo. En mi celular, 3 llamadas perdidas del abogado de divorcios al que contacté desde el estacionamiento. Mientras los ecos de esas 17 risas seguían en mi cabeza, la cafetera soltaba su sonido familiar. Carter dormía tranquilo, sin imaginar que su gran actuación había encendido algo que ya no tenía regreso. 2 cucharadas de azúcar, sin crema. Esa mezcla la había preparado más de 5,000 veces en 14 años. Esa sería la última. Mis manos seguían la rutina, pero mi mente revivía cada detalle de la noche anterior, como Brad chocó su vaso de whisky con el de Carter, como si hubieran ensayado mi humillación. Como Stephanie, de contabilidad, evitaba mirarlo directamente, golpeando su bolso con las uñas rosas. Y como el aire olía a canela y perfume caro justo cuando mi mundo se rompió por dentro. Desde las ventanas de techo a piso, la vista de Minneapolis se extendía frente a mí, los edificios cortando la neblina como si fueran acusaciones. Ese departamento había sido el último regalo de mi padre, su herencia convertida en lo que Carter llamaba nuestra inversión. Pero él jamás puso un solo peso para comprarlo o mantenerlo. Mi empresa de consultoría, la que levanté desde cero mientras lo ayudaba a pagar su maestría, pagaba por todo. Con los años, la historia cambió. Carter hablaba de su departamento, su vista, su éxito. Yo aprendí que la verdadera posesión no se trata de papeles, sino de percepción. Escuché que se movía en la recámara, las sábanas caras haciendo ruido, algodón egipcio de 1,500 hilos, comprado con mi bono de fin de año, mientras él se quejaba de que yo gastaba demasiado. La ironía ya no se me escapaba. Después de lo de anoche, nada se me escapaba. Ruby, dijo con esa voz ronca de las mañanas que antes me hacía sentir mariposas en el estómago. Ahora solo sonaba como grava raspando el piso. El café está listo en la barra, respondí con la calma de una conductora de noticias dando una tragedia en vivo. Escuché sus pasos sobre el piso de madera que tanto discutimos. Él quería mármol. Yo quería algo cálido. Al final, terminamos con madera, lo que en realidad significó que yo pagué por algo que ninguno de los dos quería. Salió del cuarto con solo unos boxers de Princeton y nada más. Sus músculos se movían cuando se estiraba. Carter cuidaba su cuerpo como si mantenerlo perfecto pudiera compensar todos sus defectos. A sus 41 años, seguía viéndose como el hombre con el que me casé a los 27. Solo que ahora, yo ya podía ver lo que había detrás de esa fachada, un cascarón vacío. ¿Qué hora llegaste anoche?, preguntó sin mirarme, sirviéndose café como si nada. Como a las 11, mentí sin esfuerzo. En realidad, había pasado 2 horas en el estacionamiento, haciendo llamadas y limpiándome el maquillaje corrido entre lágrimas. Luego me senté en el lobby del edificio hasta las 2 de la mañana, hablando con Harold, el portero, una conversación que cambió la forma en que veía mis martes por completo. Brad va a mandar hoy los papeles de la inversión, dijo Carter sin levantar la vista, ya revisando su celular. Necesito tu firma antes de las 5. Las palabras quedaron flotando entre nosotros, igual que la humillación de la noche anterior. El negocio de Brad, una supuesta startup de criptomonedas que sonaba más a lavado de dinero disfrazado de tecnología. Querían el dinero de mi padre,
los $400,000 que representaban 30 años de su trabajo como albañil, sus manos callosas y su espalda rota convertidas en mi seguridad financiera. Carter llevaba semanas insistiendo con eso, cada vez menos como una petición y más como una orden. Quiero ver el plan de negocios primero, le dije, igual que ayer, igual que la semana pasada. Él levantó la vista. Sus ojos azules se estrecharon con esa mezcla de condescendencia y fastidio a la que ya me había acostumbrado. Ya hablamos de eso, Ruby. Brad estudió en Wharton. Sabe lo que hace. También los ejecutivos de Enron, le respondí. La mandíbula de Carter se tensó. Dejó su taza sobre la barra con un golpe seco y controlado, el sonido rebotó contra la encimera de granito. ¿Por qué siempre tienes que hacerlo todo tan difícil? Y dijo con ese tono cansado que usaba cuando quería culparme. Por eso dije lo que dije anoche. Quieres controlar todo. Ahí estaba. El puente entre la humillación pública de anoche y el gaslighting de esta mañana. Ya conocía a su patrón. Primero me humillaba, luego me hacía sentir culpable por eso. Tomaba lo que quería y, si yo me daba cuenta, me llamaba egoísta. Tienes razón, le dije con voz tan suave como la blusa de seda que había usado para mi propia ejecución. No debería intentar controlar cosas tan insignificantes como mi herencia, o mi propia vida. No notó el filo en mis palabras. Ya se sentía ganador. Exacto. Cuando eres razonable, todo funciona mejor. Caminó hacia mí y me dio un beso en la frente, que se sintió más como una marca de propiedad. Ponte ese vestido color vino otra vez esta noche, dijo mientras se alejaba. Hay otra fiesta en el Marriott, algo con clientes. Sentí el estómago retorcerse. El mismo vestido de anoche. Se te veía bien. Te veías, poderosa. Y dijo poderosa con una sonrisa burlona, recordando el comentario de la vendedora que yo, ingenuamente, le había contado. Además, esos clientes no estuvieron anoche. Nadie sabrá que es el mismo vestido. Excepto yo. Yo sí lo sabría. Sería como ponerme mi humillación otra vez, usarla como uniforme. Un recordatorio de esos 17 segundos de risas que todavía me dolían en el pecho. Fue ahí cuando entendí que eso era justo lo que él quería, que lo usara. Que caminara con la marca de su triunfo, como si su declaración pública de independencia fuera algo que debía aceptar con elegancia mientras él jugaba al esposo perfecto frente a todos. Lo pensaré, respondí con voz neutra, fría, tan neutral como suiza. Ya iba de regreso al cuarto, confiado, sin sospechar que pronto su llave no serviría. No lo pienses tanto, Ruby. Es solo un vestido. Pero no era solo un vestido. Era todo. Cada vez que me callé para evitar una pelea, cada vez que fingí estar bien, cada vez que me hice chiquita para que él se sintiera grande. Ese vestido color vino era solo el último disfraz en la obra que habíamos llamado matrimonio, donde Carter dirigía cada escena, y yo había olvidado que podía bajarme del escenario. Mi celular vibró. Un mensaje de Alexandra, la abogada de divorcio. Tengo un espacio al mediodía si estás lista para avanzar. Miré la tarjeta del cerrajero sobre la barra, y luego la taza de Carter, con la marca de sus labios todavía en el borde. Finalmente, con el amanecer pintando el departamento de dorado, todo se veía diferente. Todo parecía temporal, como si el lugar fuera solo un escenario esperando a ser desmontado. En realidad, grité hacia la recámara, lo bastante fuerte para que me escuchara desde la regadera, ya sé exactamente qué me voy a poner esta noche. Lo que él no sabía, era que lo usaría aquí, en mi departamento, con mis cerraduras, viviendo mi vida. Las 17 risas ya no resonaban en mi cabeza. Lo único que quedaba era el sonido firme de mi propio corazón, marcando el conteo hacia mi libertad. Más tarde, Carter puso su mano con fuerza en mi espalda baja mientras entrábamos al gran salón del Marriott. Sus dedos se extendieron sobre el vestido color vino como si marcara territorio. Ese toque ya no se sentía protector, se sentía posesivo, como quien sujeta un maletín lleno de dinero. El lugar brillaba con decoraciones navideñas carísimas, guirnaldas doradas, centros de mesa de cristal, y tantas luces que podrían alumbrar una colonia entera. El aire olía a perfume caro,
Bourbon y esa mezcla agria de ambición corporativa, afilada, metálica, desesperada. Recuerda, murmuró Carter cerca de mi oído, con el aliento caliente por el whisky que ya había tomado en la limusina, estos clientes son importantes. Trata de ser agradable. ¿Agradable? La palabra me atoró en la garganta como un pedazo de vidrio. Después de la humillación de anoche, después de esas 17 risas a mi costa, ¿quería que fuera agradable? Estaba por responderle cuando la vi. Stephanie, la de contabilidad. De pie junto a la barra, con un vestido color vino tan parecido al mío que no podía ser coincidencia. El escote más profundo, la falda un poco más corta, pero el mismo tono exacto. Su cabello rubio caía por su espalda como una cascada de traición. Melissa, la esposa de Brad, apareció a mi lado con 2 copas de champaña. Sus ojos iban de Stephanie a mí, su rostro cambiando de expresión como una máquina tragamonedas, hasta que se detuvo en algo que parecía lástima. Ruby, te ves preciosa, dijo, entregándome una copa mientras trataba de no mirar demasiado el vestido. Interesante elección de color esta noche, respondí con voz tranquila, observando cómo Carter veía a Stephanie. Su mano cayó de mi espalda en un segundo, como si de pronto yo quemara. Sus pupilas se dilataron, su mandíbula se aflojó, y por 3 segundos, se olvidó de que yo existía. En esos 3 segundos vi todo nuestro matrimonio, cada reunión tarde, cada martes por la tarde, cada mensaje que escondía inclinando el celular. Stephanie se giró entonces, y nuestras miradas se cruzaron por encima del hombro de Carter. Tuvo la decencia de verse incómoda, sus mejillas se tiñeron de rojo al notar que llevábamos el mismo vestido, pero no se movió. En lugar de alejarse, Stephanie levantó un poco la barbilla. Un gesto pequeño, pero claro, una declaración silenciosa de guerra disfrazada de seguridad. Los diamantes en sus orejas brillaron con la luz. Nuevos, caros y familiares. Se veían exactamente iguales a los que Carter había dicho que eran para el cumpleaños de su mamá el mes pasado. «¡Qué aretes tan bonitos!», le dije a Melissa, sin dejar de mirar a Stephanie. Es increíble cómo algunas mujeres pueden usar joyas tan caras en eventos de trabajo. Debe ser lindo tener ese nivel de ingreso. Melissa tosió en su copa, incómoda. Y justo entonces apareció Brad a su lado, la cara roja de emoción y de whisky. ¿Y Carter, listo para hacer historia con la startup? Solo necesitamos la firma de Ruby y estamos del otro lado. Mi firma. El dinero de mi papá. Mi herencia. Todo eso para financiar el jueguito de su club de hombres, mientras la amante de mi esposo estaba a unos metros, usando mi color y sus diamantes. De pronto, el salón se sintió sofocante. Demasiada luz, demasiada gente, y todos me miraban como si yo fuera solo una cartera con piernas. Deberíamos revisar el plan de negocio primero, dije, mi voz cortando el aire como agua fría. No he visto ni un solo documento. Ni proyecciones, ni análisis de mercado, nada más que promesas y un título de Wharton. La cara de Carter se puso roja, ese tono que ya conocía demasiado bien. Ruby, ya hablamos de esto. No, respondí despacio. Tú hablaste. Yo escuché. Es diferente. Tomé un trago de champaña, dejando que las burbujas me dieran valor. Son $400,000, Carter. De mi padre. En nuestro dinero, me interrumpió, subiendo la voz hasta que las conversaciones cercanas se callaron. Nuestro dinero, Ruby. ¿O ya se te olvidó lo que significa el matrimonio? Brad soltó una risita nerviosa, intentando calmar el ambiente. Oigan, no hagamos del negocio ¿Un qué? Le solté mirándolo directo. ¿Un asunto serio? ¿Una revisión responsable? ¿O simplemente hacer preguntas básicas sobre a dónde va casi $500,000? El salón se quedó en silencio. Ese tipo de silencio pesado, cuando todos sienten que algo está por explotar. Stephanie se había acercado más, fingiendo mirar un cuadro mientras escuchaba descaradamente. Su perfume francés, fuerte y dulce, me revolvió el estómago. Carter me agarró del codo con fuerza, los dedos hundiéndose como si quisiera dejar marca. ¿Te estás tratando de avergonzarme?, susurró entre dientes.
¿Yo avergonzarte a ti? Me reí, una risa hueca, quebrada. Qué curioso, después de lo de anoche. Su mano apretó más fuerte. Lo de anoche no fue nada. Estás exagerando. 17 segundos, dije bajito. Tus compañeros se rieron de mí durante 17 segundos porque tú querías sentirte en control. Y entonces, su voz tronó por todo el salón. En ese momento ya no había ni una pizca de privacidad. La banda de jazz dejó de tocar, el saxofón se quedó a la mitad de una nota, como si también quisiera ver el desastre. Y siempre haces lo mismo, Ruby, gritó Carter, su voz resonando por todo el salón. Actúas como si me tuvieras comprado, como si no pudiera tomar una sola decisión sin tu permiso. Todos estaban mirando. 50, tal vez 60 personas, con ropa de diseñador y copas que valían más que lo que muchos ganan en un día. Todos presenciando, una vez más, como mi matrimonio se hacía pedazos frente a ellos. Stephanie ya se había girado completamente hacia nosotros. Su cara no decía mucho, pero su cuerpo estaba disfrutando el espectáculo. Carter levantó el dedo, casi tocándome el pecho, con ese gesto agresivo que conocía demasiado bien. Y deja de actuar como si me pertenecieras, Ruby. No puedes decirme a dónde voy ni con quién estoy. Las mismas palabras de anoche, solo que ahora tenía una audiencia. Clientes, socios, y su amante, todos atentos a ver si me iba a quebrar o si por fin iba a pelear. Puse mi copa sobre la mesa más cercana. El sonido del cristal contra el mármol fue tan fuerte, tan seco, que pareció una sentencia. Por dentro, sentí que me rompía en 1000 pedazos, 14 años de matrimonio, de intentarlo, de hacerme chiquita para que él pudiera sentirse grande, todo se desmoronaba al mismo tiempo. Pero por fuera, mi voz fue firme, clara, sin temblar. Tienes razón, Carter, dije alto, para que todos lo escucharan. Ya no estamos juntos. El silencio fue tan absoluto que dolía en los oídos. La cara de Carter pasó de orgullo a confusión. ¿Qué dijiste? Balbuceó. Y dije que ya no te pertenezco, ni tú a mí. Se acabó. Me di la vuelta sin mirar atrás. Vi las caras, Stephanie con su sonrisa apenas contenida, Melissa con ojos llenos de pena, Brad sin saber a dónde mirar. Mis tacones resonaron en el piso de mármol, cada paso como una liberación. Sentí que por fin podía respirar. Alguien murmuró detrás de mí, una voz femenina, suave pero fuerte. Bien por ella. Y luego más alto. Bien por ti, Ruby. Seguí caminando hasta el estacionamiento. El aire de diciembre me golpeó la cara, frío, limpio. Empezaban a caer los primeros copos de nieve, pegándose a mi cabello, a mi vestido, a mis manos temblorosas mientras buscaba las llaves. Ya dentro del coche, me quedé unos segundos en silencio, dejando que esa quietud me envolviera como un escudo. Luego saqué el teléfono y marqué 3 números. La tercera llamada fue la más importante. Ruby, es tarde, dijo Alexandra al contestar. ¿Estás bien? Estoy lista, le respondí con calma. ¿Puedes presentar los papeles mañana? Hubo una pausa corta. Luego escuché su voz firme. Claro que sí. Es hora. He esperado años para recibir esta llamada, dijo Alexandra. Tendré todo listo para mañana en la mañana. La segunda llamada fue al servicio de cerrajería de emergencias. Diana contestó con una voz cálida, de esas que te hacen sentir segura al instante. Podemos enviar a alguien esta misma noche, me aseguró. Cambiar cerraduras después de medianoche es nuestra especialidad. La tercera llamada fue a Marcus, mi hermano, que administraba una bodega de almacenamiento. Si necesito una unidad, le dije sin rodeos. ¿De qué tamaño? Preguntó sin sonar sorprendido. Grande, lo suficiente para guardar toda la vida de un hombre. Perfecto, respondió enseguida. Tendrás una lista para medianoche. Y Ruby, bien por ti. 3 llamadas. 3 aliados. 3 pasos hacia mi libertad. Mientras manejaba de regreso a casa, la nieve caía con fuerza y las luces de la ciudad se veían borrosas a través de mis lágrimas. Carter tenía razón en algo,
si había estado tratando de controlar algo, a mí misma. Me había doblado, encogido, moldeado para encajar en lo que él necesitaba. Pero esa noche, frente a todos, dejé de hacerlo. Solté el control. Y al perderlo, me encontré a mí. Cuando llegué al edificio, la nieve se había convertido en lluvia helada, golpeando el parabrisas como diminutos recordatorios de que lo que estaba haciendo era real. A través de las puertas de vidrio del lobby vi a Harold, el portero. Tenía una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de alivio y tristeza, como quien ve a alguien finalmente salir de un incendio. Señorita Thorne, me dijo, usando mi apellido de soltera sin que yo tuviera que pedirlo. La cerrajera ya viene en camino. Le di acceso por el elevador de servicio. Hizo una pausa y añadió con amabilidad. También puse unas cajas extras en el pasillo. De las buenas, del almacén. A las 10:47 en punto, Diana llegó. Traía una caja de herramientas vieja y unas manos curtidas por el trabajo. Tendría unos 50 años, el cabello oscuro con mechones plateados y una mirada firme, de esas que han visto muchas despedidas a medianoche. No me dijo lo siento, ni hizo preguntas inútiles. Simplemente se arrodilló frente a la puerta, pasó los dedos por la cerradura como si revisara un corazón herido y murmuró. Buena cerradura, de calidad, pero vieja. Tu esposo nunca actualizó la seguridad, ¿verdad? No esperó respuesta. Ya estaba trabajando, el metal sonando contra el metal. Luego dijo, casi para sí misma. Los hombres así nunca imaginan que alguien algún día se atreverá a dejarlos afuera. Así me facilitas el trabajo, dijo Diana con una sonrisa leve mientras seguía girando las piezas de la cerradura. Su historia fue saliendo poquito a poquito, entre el sonido de los clics metálicos y los giros del destornillador. Y mi ex me dejó fuera de mi casa hace 17 años, contó con voz tranquila, sin detenerse. Cambió las cerraduras mientras yo estaba en el funeral de mi mamá. Cuando regresé, toda mi vida estaba tirada en el pasto, en bolsas de basura, bajo la lluvia. Hizo una pausa, probó el nuevo cerrojo, sólido, fuerte, imposible de forzar. Después de eso aprendí cerrajería, continuó. Pensé, si no puedo controlar casi nada en mi vida, por lo menos puedo decidir quién entra por mi puerta. Cuando terminó, me entregó las nuevas llaves. Se sentían diferentes, más pesadas, con bordes filosos que se clavaban en mi palma. Grado militar, dijo satisfecha. Estas no las puede duplicar cualquiera. Si quieres copias, vienes conmigo. Sacó una tarjeta de su bolsillo y me la tendió. Mi número personal está al reverso. Por si tienes una emergencia, o si solo quieres hablar. Mientras ella guardaba sus herramientas, yo empecé lo que solo puedo llamar la arqueología del final de un matrimonio. Cada cosa de Carter era un pedazo de historia que debía examinar, clasificar, empacar. Su diploma de Harvard, el que insistió en colgar en nuestra recámara para inspirarnos, lo envolví en plástico burbuja. Escribí en la caja con marcador negro, educado, pero no iluminado. El Rolex que le regalé en nuestro 10º aniversario, 3 meses enteros de mis honorarios de consultoría, volvió a su caja original con una nota dentro. Se acabó el tiempo. Empacar se volvió algo casi terapéutico. Cada caja con etiqueta era una pequeña revolución. Sus libros de negocios de primera edición, esos que nunca leí pero presumía, se convirtieron en trofeos de alguien que solo sabía aparentar. Sus palos de golf, comprados con lo que él llamó su bono, pero en realidad era nuestro reembolso de impuestos, fueron marcados como sueños prestados. Detrás de su bolsa de golf encontré algo que me detuvo en seco, una bufanda de cachemira rosa, suave, costosa, con el perfume de Stephanie impregnado. La levanté frente a la luz. Era la prueba física de esos martes por la tarde que yo fingía no notar. Pero no sentí rabia. Sentí alivio. Porque la confirmación también es una forma de libertad. La doblé con cuidado, la puse en una caja aparte y escribí. Martes por la tarde. Propiedad personal del Departamento de Contabilidad. En ese momento, Harold apareció en la puerta. Había entrado con su llave maestra. Traje un carrito, dijo simplemente, y empezó a cargar cajas sin que yo tuviera que pedirlo.
Trabajamos en silencio por un rato, ese tipo de silencio cómodo que se siente entre personas que entienden sin hablar. Hasta que, finalmente, él rompió el silencio. Señorita Thorne, tengo que decirle algo, murmuró, sin mirarme directamente mientras acomodaba una caja. Llevo 15 años trabajando aquí. He visto de todo, parejas felices, desastres, engaños. Su esposo, cree que porque da buenas propinas en Navidad o me regala boletos para los Celtics, no veo nada. Pero yo lo veo todo. Hizo una pausa y bajó la voz. Y cada martes, cuando usted va a sus clases de pilates, esa mujer de su oficina viene. Toma el elevador de servicio. Se queda exactamente 90 minutos, ni uno más, ni uno menos. La información debería haberme dolido, pero no. Fue como confirmar algo que ya sabía, como si al fin alguien me mostrara el resultado de un examen que llevaba años fallando. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. 6 meses, tal vez 7, respondió Harold, con un suspiro pesado. Empezó justo después del funeral de tu papá. Por fin me miró, y en sus ojos amables vi un destello de enojo. Tú mereces algo mejor que un hombre que ni siquiera sabe engañar con dignidad, dijo con firmeza. Al menos podría tener la decencia de hacerlo en un hotel, no en la cama donde duerme su esposa. Seguimos empacando. Las palabras de Harold no me rompieron, me hicieron más fuerte. Sentí como su verdad se me pegaba a la piel como una armadura. Mis manos se movían más rápido ahora, con propósito. Me detuve frente a una foto enmarcada sobre el tocador, nuestra boda. Ahí estábamos, tan jóvenes, tan seguros, creyendo en eso llamado para siempre. Me di exactamente 3 minutos para llorar por esas 2 personas que ya no existían. Después, envolví la foto en papel periódico y la metí en una caja donde escribí, ficción, una historia de amor. Para las 11:30 de la noche, el departamento parecía una escena del crimen, donde solo las pertenencias de una persona habían sido eliminadas. Cada rastro de Carter estaba empacado, rotulado y alineado en el pasillo. Me senté frente a mi laptop. Era hora de escribir el correo que serviría como prueba y declaración de independencia. El asunto, transparencia y verdad, una actualización necesaria. El mensaje era frío, claro, quirúrgico. Adjunté el video que Sara, la chica de sistemas, me había mandado en secreto, Carter gritándome en el evento, su dedo apuntándome, su voz elevándose sobre el jazz. El clip terminaba con él brindando con Brad, celebrando lo que creía su victoria. Luego añadí capturas de los estados de cuenta, los cargos de hotel de los martes por la tarde, esos que pensaba que yo no veía porque los hacía con la tarjeta de emergencias. La lista de destinatarios era, completa, nuestros padres, sus jefes, nuestros amigos, recursos humanos, y, por si fuera poco, el directorio completo de la empresa. La lista que él mismo había dejado abierta en nuestra computadora compartida. Mi dedo flotó sobre el botón de programar envío. 2:30 de la mañana me pareció la hora perfecta, tarde para que él siguiera ebrio, temprano para que todos leyeran con su café de la mañana. Diana terminó de ajustar la nueva cerradura. Listo, anunció, girando la manija con firmeza. Tu fortaleza está segura. La acompañé hasta el elevador, Harold detrás con su carrito de herramientas. Mientras esperábamos, Diana me miró con esos ojos que entienden sin preguntar. La primera noche es la más difícil, dijo con voz suave. Vas a querer deshacer todo, volver al dolor conocido. Hizo una pausa y me sonrió apenas. No lo hagas. Mañana vas a despertar y te vas a dar cuenta de que el aire sabe distinto cuando ya no te estás ahogando. El elevador se abrió y ambos entraron. Justo antes de que las puertas se cerraran, Harold me miró una última vez. Estaré en mi escritorio toda la noche, señorita Thorne, dijo con respeto. Por si necesita algo, o solo saber que no es la única que sigue despierta. Me quedé parada en el pasillo, rodeada de las cajas que contenían toda la vida de Carter. Tenía el teléfono en la mano, el correo listo para enviarse. El departamento detrás de mí ahora era mío. Legalmente siempre lo fue, pero esa noche por fin se sentía real. A las 11:45 de la noche en punto, presioné enviar. Vi el mensaje en la pantalla,
correo programado con éxito. Quedaban 15 minutos para la medianoche. En 2 horas con 45 minutos, Carter descubriría que su llave ya no servía. En 2 horas con 46 minutos, todo el mundo sabría por qué. Por ahora, tenía estos 15 minutos de silencio perfecto, parada en mi pasillo con mis nuevas llaves pesando en la mano, tan sólidas, tan mías. Las cerraduras cambiadas. Los correos listos. Las cajas empacadas. La operación medianoche estaba completa. Y yo, por primera vez, estaba segura. La medianoche llegó con el sonido suave del reloj antiguo de la señora Henderson, el que marcaba cada hora con un tintineo elegante que se colaba por las paredes delgadas entre nuestros departamentos. Mientras pasaba los dedos por las llaves nuevas que Diana me había dejado, escuché una puerta abrirse en el pasillo. Miré por la mirilla. Era Margaret, la vecina del 19G. Llevaba una bata de seda color esmeralda, pantuflas del mismo tono y una bandeja de plata con una tetera, como si las visitas a medianoche fueran lo más normal del mundo. Se detuvo frente a las cajas, leyendo mis etiquetas con la curiosidad tranquila de quien analiza pruebas. Sus dedos rozaron una caja marcada martes por la tarde, y una sonrisa cómplice apareció en su rostro. Tocó mi puerta 3 veces, con precisión. Señorita Thorne, dijo cuando abrí, usando mi apellido de soltera sin necesidad de explicación. Creo que tenemos un poco de tiempo antes del gran momento. ¿Me acompañas a tomar un té? Su departamento era justo como lo había imaginado, paredes cubiertas de libros, alfombras orientales sobre madera, muebles antiguos que olían a herencia y buen gusto. Colocó la bandeja sobre una mesa de caoba y me indicó que me sentara en un sillón elegante, de esos que cuestan más que un auto nuevo. Fui jueza durante 30 años, dijo, sirviéndote con manos firmes. He visto toda clase de crueldades humanas. Pero las que más me atormentan no son las de pasión o violencia, sino las lentas, esas que te van borrando el alma poquito a poco. Me pasó una taza de porcelana tan delicada que tuve miedo de romperla. Esa es la peor crueldad, continuó, porque te enseña a participar en tu propia destrucción. Entonces caminó hasta un escritorio antiguo, abrió un cajón y sacó una carpeta manila llena de papeles y fotografías. Empecé a documentar las actividades de tu esposo hace 6 meses, me dijo Margaret con voz tranquila. No por chismosa, entiéndelo, sino por preocupación. Extendió los papeles sobre la mesa de centro, fotografías con fechas, horas, todo anotado con su letra elegante y precisa. Y cada martes, a la 1:15 de la tarde, la rubia llega sola y usa el elevador de servicio. Tu esposo llega 10 minutos después. Se van igual, por separado, alrededor de las 2:45, explicó. La evidencia era abrumadora. Fotos de Carter en el lobby, revisando su celular. Stephanie entrando con una bolsa enorme. Y una imagen en la que, sin querer, los dos aparecían en el mismo cuadro, cerca del elevador, fingiendo no conocerse. Margaret había armado su caso con la precisión de alguien que entendía que la verdad necesita pruebas para convertirse en justicia. ¿Por qué hiciste esto? Le pregunté en voz baja. Porque yo fui tú, respondió ella simplemente. Hace 40 años, otro marido, la misma historia. Pero en ese entonces nadie documentaba nada. Nadie ayudaba. Las mujeres simplemente desaparecían dentro de sus matrimonios, y nadie preguntaba nada, hasta que un día llegaban a mi tribunal, rotas y sin pruebas. Tocó una de las fotografías y añadió. Me prometí a mí misma que nunca dejaría que otra mujer pasara por eso sola, no si podía evitarlo. A las 2:23 de la madrugada, escuchamos el din del elevador. Margaret se acercó a la puerta, pegando el ojo a la mirilla con la experiencia de quien ya ha visto mucho. Y ya llegó, susurró, haciéndome señas para que mirara. A través del lente, vi a Carter tambaleándose por el pasillo, caminando con ese paso torpe que mezcla alcohol y soberbia. Metió la llave electrónica en la cerradura. 1 vez. 2 veces. 3 veces. El sonido del beep fallido me sonó a justicia. La confusión en su cara hubiera sido graciosa si no fuera tan satisfactoria. Empezó a forcejear con la manija. Ruby, gritó con la voz pastosa. Ruby, abre la puerta.
En 30 segundos pasó de confundido a furioso. Que esto no tiene gracia. Abre la puerta ya. Margaret me miró, levantando una ceja como quien pide permiso. Yo asentí. Entonces abrió su puerta con toda la calma del mundo, sosteniendo su tacita de té como si fuera una ceremonia. Parecía exactamente lo que era, una jueza jubilada, digna y elegante, incluso a esas horas. El señor Lawson, dijo con voz firme, la autoridad de 3 décadas resonando en cada palabra. ¿Tiene algún problema? Carter se volteó torpemente hacia ella, casi perdiendo el equilibrio. Mi llave no funciona, balbuceó. Qué curioso, respondió Margaret, dando un sorbo lento a su té. Aunque tiene sentido. Las llaves suelen dejar de funcionar cuando uno ya no vive en el lugar. El color desapareció de su rostro al ver las cajas alineadas en el pasillo, todas con su nombre. ¿Qué es esto? Y preguntó, pálido. Creo que el término legal es retiro de propiedad personal, dijo Margaret con una sonrisa sutil. Y debo decir que me encantó tu sistema de etiquetas, comentó Margaret con una sonrisa divertida. Tardes de martes fue especialmente creativo. Luego señaló una de las cajas, la del pañuelo rosa. Tu amiga Stephanie dejó eso la semana pasada. Bastante descuidada, ¿no crees? En ese momento, el celular de Carter empezó a vibrar sin parar. Había llegado el correo de las 2:30 de la mañana. Sacó el teléfono y su rostro se iluminó con la pantalla mientras las notificaciones aparecían una tras otra. Su mamá, su jefe, el directorio completo de la empresa. Su expresión pasó de sorpresa, a rabia, y luego a desesperación. Se lo envió a todos, susurró. Y luego gritó, golpeando la puerta. Se lo enviaste a todos. Empezó a golpear la puerta con los puños, furioso. No puedes hacerme esto. Que esta es mi casa. Tengo derechos. Su voz se quebró entre la ira y la humillación. Margaret, tranquila como siempre, sacó su teléfono y empezó a grabar. Por favor, continúe con su espectáculo, señor Lawson. Estoy segura de que el abogado de Ruby encontrará esto muy útil, comportamiento amenazante, intento de entrada forzada, agresión bajo influencia. Muy convincente todo. Carter se quedó congelado, con los puños aún en el aire. Finalmente notó la cámara de seguridad instalada en la esquina, la misma que yo había colocado un mes antes, cuando empecé a sentir que algo andaba mal. Su falsa valentía se desmoronó al instante. El hombre que me había humillado frente a todos ahora apenas podía hablar. Margaret y yo nos miramos, esa mirada que solo las mujeres entienden, la que dice, ahí tienes al tipo que confunde control con fuerza. Ella siguió grabando mientras Carter se arrodillaba frente a la puerta, suplicando. Ruby, por favor, hablemos. Podemos arreglarlo. Margaret respondió con la misma calma con la que dictaría una sentencia. Creo que ella ya intentó hablar, señor Lawson. En 2 eventos de la empresa, si los videos son exactos. Usted eligió la humillación pública en lugar de una conversación privada. Y ahora está viviendo las consecuencias de esa elección. Carter empezó a recoger sus cajas con las manos temblorosas, murmurando algo sobre abogados y trato injusto. Las puertas del elevador se cerraron frente a su figura derrotada. Margaret me miró y dijo suavemente. ¿Te gustaría ver el amanecer? Hago un café excelente para acompañar las revelaciones de madrugada. Nos sentamos junto a su ventana. La ciudad aún estaba oscura, pero ya se sentía el movimiento del nuevo día. Ella sacó un álbum de fotos y lo abrió en una página de 1983, una versión más joven de ella, con toga de jueza, firme y sola. Mi primer esposo era cirujano, contó. Brillante, encantador y cruel. Me hacía sentir pequeña por ser inteligente, insuficiente por tener éxito. Tomó aire y me mostró otra foto, su ceremonia de juramento. El día después de dejarlo, sentí que podía respirar por primera vez en 10 años. Pero fue duro. En esa época nadie hablaba de eso. Las mujeres simplemente aguantaban o escapaban en silencio. El cielo empezó a aclarar, pintando las nubes con tonos rosados y dorados.
Tu generación es diferente, dijo Margaret mientras observaba el amanecer. Ustedes documentan, comparten, y se niegan a desaparecer en matrimonios que las apagan. Levantó su taza de café y brindó conmigo. Por las cerraduras que cambian, tanto las de las puertas como las de la mente. Nos quedamos en silencio, cómodas, entendiendo sin palabras. Dos mujeres de generaciones distintas, unidas por la misma historia. Afuera, la ciudad empezaba a despertar, y en algún lugar, Carter se daba cuenta de que su mundo había cambiado para siempre, mientras dormía la borrachera de su propio ego. La justicia había llegado, no con gritos ni escándalos, sino con dignidad, acompañada de una taza de té Earl Grey y pruebas cuidadosamente guardadas. El café en mis manos ya se había enfriado cuando los primeros rayos de sol pintaron Minneapolis de dorado y ámbar. Nos quedamos ahí, en silencio. Dos mujeres que sabían que algunas victorias se disfrutan más cuando se comparten sin ruido. Entonces, exactamente a las 7 de la mañana, mi celular rompió la paz con un tono que yo había puesto para evitar precisamente esa llamada. En la pantalla, Patricia Lawson, la madre de Carter. La miré. Margaret asintió con serenidad. A veces los aliados más inesperados vienen de lugares que menos imaginas, dijo suavemente. Contesté. La voz de Patricia, que siempre había sonado arrogante y llena de juicios, temblaba ahora como una hoja en otoño. Ruby, vi el correo, el video, todo. Hubo una pausa tan larga que pensé que se había cortado la llamada. ¿Qué hizo mi hijo?, preguntó al fin, con un tono que no le conocía. Durante 14 años esa mujer me trató como si fuera la empleada que había engañado a su adorado Carter. Habló mal de mi familia, de mi padre obrero, y una vez le dijo a su club de jardinería que su hijo se había casado para abajo, por amor. Pero ahora, su voz sonaba diferente. Cargada de vergüenza. Hizo exactamente lo que tú le enseñaste, le respondí, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Tomar lo que quieres sin pensar en las consecuencias. Del otro lado se escuchó una respiración entrecortada, quizás un sollozo. Yo lo crié mejor que eso, susurró. Su padre estaría horrorizado. Su padre engañaba a su secretaria cuando murió, Patricia. Carter aprendió del mejor. El silencio que siguió fue largo y pesado, como si los años de hipocresía se desmoronaran de golpe. Cuando habló de nuevo, su voz era más suave, cansada. Lo sospechaba, pero no quise verlo. Igual que no quise ver en qué se estaba convirtiendo Carter. Miré el amanecer reflejándose en la mesa de Margaret y dije tranquilamente. Me voy a quedar con la vajilla navideña que me regalaste. Es lo único de tu familia que vale la pena conservar. Hubo otra pausa, esta vez más corta, llena de aceptación. Quédate con todo, querida, susurró ella. Quédate con todo. La plata, los cristales, todo eso que yo misma decía que tú no merecías heredar. La voz de Patricia sonaba firme, pero triste. Lo ganaste a pulso, Ruby, por sobrevivir a mi hijo. Colgó sin despedirse, pero irónicamente fue la conversación más sincera que habíamos tenido en 14 años. Apenas bajé el teléfono, empezó a vibrar otra vez. Era Sara, la de sistemas, y su voz sonaba cargada de adrenalina y satisfacción. Ruby, no vas a creer lo que encontré. Bueno, en realidad sí lo vas a creer. Margaret me sirvió más café, sus instintos de juez activados al escuchar la palabra evidencia. Anoche, después de ver ese video, me puse a revisar cosas con mi acceso de administradora, dijo Sara. Tu esposo ha estado usando recursos de la empresa para todo. Habitaciones de hotel registradas como reuniones con clientes, cenas carísimas facturadas como desarrollo de negocios. Revisé los cargos de su tarjeta corporativa, todos los martes en la tarde en el Marriott, y todos cargados a la cuenta de Henderson. Margaret levantó una ceja, interesada. Esa es nuestra cuenta más grande, murmuró. ¡Qué descaro! Y se pone peor, continuó Sara, tecleando de fondo. Esa startup que ha estado presionando con Brad no existe. Busqué los documentos de registro. Falsos. Y Brad ha sido investigado por fraude, 2 veces, una en Boston y otra en Chicago. Todo era una trampa para quedarse con tu herencia, Ruby.
Sentí las piernas flojas y me dejé caer en el sillón. El peso de lo que había estado a punto de perder me golpeó de golpe. $400,000. El trabajo de toda una vida de mi padre, casi robado por el hombre que juró protegerme. Ya envié todo a Recursos Humanos y al señor Davidson, dijo Sara. También mandé copias al departamento de denuncias de la SEC. Al área de fraude le va a encantar este caso. Cuando colgamos, mi teléfono ya explotaba con mensajes. El desmoronamiento digital de Carter estaba ocurriendo en tiempo real. Cada texto era un hilo que se soltaba de la imagen perfecta que él había tejido. Jennifer, de legal. Nunca me gustó cómo hablaba de ti, como si fueras parte de su inventario. Tom, de ventas. Ese video fue brutal. Y tú lo manejaste con una elegancia que él no merece. Incluso Melissa, la esposa de Brad. También lo voy a dejar. Me enteré de la investigación. Tú me diste valor para dejar de ignorar las señales. Pero el mensaje que me dejó sin aliento fue el de Mr. Davidson en persona. Miss Thorne, le ofrezco disculpas por la cultura de nuestra empresa que permitió este comportamiento. El empleo del señor Lawson está bajo revisión por fraude de gastos. ¿Consideraría usted colaborar con nosotros como consultora? Necesitamos a alguien con su dignidad y pensamiento estratégico. Llámeme cuando guste. Tomé captura de todo. Alexandra estaría orgullosa de mi carpeta de evidencia. Cada documento, cada mensaje, cada pedazo del colapso completo. A las 10 de la mañana, Harold llamó desde el lobby. Señorita Thorne, hay una entrega de flores para usted. 3 docenas de rosas. Las rechacé como me pidió, pero el repartidor insiste, dice que ya están pagadas y no puede llevárselas. Sonreí con calma. Dónelas al hospital, Harold. Diga que son de un donador anónimo, que está celebrando su libertad. Con gusto, señorita Thorne, respondió él, con una calidez que se sintió como un aplauso silencioso. También hay un joven aquí que dice ser el hermano de Carter Lawson. ¿Quiere que lo mande lejos?, preguntó Harold desde la recepción. No, mándalo subir, le respondí con curiosidad. Quiero saber qué le prometió Carter esta vez. Margaret me miró, levantando una ceja. ¿Quieres que me vaya? Me ofreció con su voz tranquila, esa que usaba cuando algo serio se venía. No, por favor, quédate, le pedí. Siempre es bueno tener testigos. Ella sonrió con esa sabiduría de juez que no se apaga ni en retiro. Los testigos, querida, son el alma de la verdad. Minutos después, Danny apareció en la puerta. Era más joven que Carter, con los mismos ojos pero una expresión distinta, la de alguien que sí conocía la vergüenza. Se veía nervioso, con las manos metidas en los bolsillos y el peso del mundo en los hombros. Hola, Ruby, dijo con voz baja. Perdón por venir así. Carter me dijo que si hablaba contigo, me ayudaría a pagar mis préstamos estudiantiles. $70,000. Lo dijo tan rápido que casi no respiró. Pero me imagino que eso ya no va a pasar, ¿verdad? Añadió, evitando mi mirada. No, Danny, le respondí con calma. Carter no tiene $70,000. Él frunció el ceño. ¿Cómo que no? Siempre habla como si fuera, bueno, ya sabes, el exitoso de la familia. Ha estado viviendo de mi dinero por más de 2 años. Su salario apenas alcanza para pagar su coche y sus trajes de diseñador. Todo lo demás, lo cubría yo. La cara de Danny cambió varias veces, sorpresa, confusión, enojo. Ese maldito mentiroso, empezó a decir, pero se detuvo al ver a Margaret y carraspeó. Perdón. Se sentó frente a mí, con la cabeza entre las manos. Y él me dijo que tú eras la que gastaba de más, que lo traías seco con tus caprichos, tus compras, tus cosas de lujo. Me reí, sin humor. Mis caprichos son el súper, la renta y de vez en cuando un par de zapatos nuevos para el trabajo. Si quieres, puedo enseñarte las facturas. ¿Quieres café? Sí, gracias, respondió con un suspiro. Mientras Margaret servía, yo lo observé.
Tenía la mirada de alguien que acababa de entender que su héroe no era más que un hombre roto. Danny, le dije con suavidad, hay cosas que debes saber sobre tu hermano. Durante la siguiente hora, Danny me contó lo que él mismo había callado por años. Los préstamos que Patricia, su madre, había pagado en secreto cuando Carter perdió todo apostando durante su MBA. El compromiso roto con la hija de un banquero, después de que el padre descubrió que Carter había mentido sobre su supuesto linaje rico. Los problemas en su primer trabajo, donde casi lo despiden por un esquema de inversión fraudulento que la empresa tapó para evitar escándalo. Y siempre me pregunté por qué era tan reservado, dijo Danny, mirando el fondo de su taza. Pensé que era por proteger a la familia, pero no. Solo protegía su farsa. Cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta. Ruby, dijo, con una mezcla de tristeza y respeto. Por lo que vale, todos sabíamos que tú eras demasiado buena para él. Incluso mamá, aunque jamás lo admitiría. Solo, no supimos cómo advertirte. Y gracias, Danny, le respondí, y por primera vez lo vi como a un chico que también había sido usado por su propio hermano. A mediodía, el mundo de Carter Lawson ya estaba en ruinas. Todo lo que había construido con mentiras y apariencias se vino abajo, su reputación, su trabajo, su prestigio familiar. Todo. Era como ver caer una casa de naipes bajo un huracán. Margaret y yo nos quedamos en su departamento, observando el caos desde la distancia, con una taza de café en la mano y un silencio que se sentía justo. ¿Te sientes mal?, me preguntó ella. No, le respondí con una sonrisa leve. A veces, destruir no es venganza, es justicia. Para cuando Alexandra llegó a las 2 de la tarde, ya tenía mi propia sala de guerra montada en la mesa de Margaret. La abogada entró con paso firme, su maletín de cuero lleno de carpetas de colores y una energía que olía a batalla ganada. Bueno, dijo dejando los papeles sobre la mesa, ¿listas para acabar de demoler a este idiota? Margaret sonrió divertida. Estoy jubilada, pero jamás digo que no a la justicia. Alexandra comenzó a desplegar documentos como si estuviera armando un rompecabezas legal. Que el video de la fiesta es oro puro. El testimonio de la jueza Henderson, dijo mirando a Margaret, eso es platino. Pero la evidencia de malversación que consiguió Sarah, señaló una carpeta roja con la palabra fraude, eso, mis queridas, son diamantes. Mientras hablaba, sentí una calma profunda. Por primera vez en años, el miedo se había ido. Lo que venía ya no era venganza. Era equilibrio. Era cierre. Margaret me miró por encima de su taza y dijo. Y sabes, Ruby, algunas mujeres destruyen imperios con fuego. Tú lo hiciste con café, dignidad y la verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin miedo. Su declaración pública en la fiesta cuenta como abandono con intención, explicó Alexandra con una sonrisa que solo los abogados pueden tener cuando la ley se pone de su lado. La aventura con Stephanie demuestra infidelidad, añadió, pasando una hoja tras otra. Y el fraude financiero, bueno, eso destruye cualquier derecho que él tenga sobre los bienes matrimoniales. En resumen, Ruby, se acabó. Él solito se jugó fuera de su propio divorcio. Yo acaricié las carpetas llenas de pruebas. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté, todavía incrédula de que, al fin, las cartas estaban a mi favor. Depende de la estrategia que quieras usar, respondió Alexandra, abriendo 2 carpetas nuevas con precisión quirúrgica. Opción 1, rápida y limpia. Presentamos todo ya, pedimos juicio sumario, y en 90 días eres una mujer libre. ¿Y la otra opción?, pregunté, aunque ya imaginaba su respuesta. Alexandra sonrió con un brillo peligroso en los ojos. Opción 2, lo dejamos cocinarse a fuego lento. Le damos tiempo para que sienta como su mundo se sigue derrumbando. Lo dejamos sudar. Pensé en esos 14 años que pasé escuchando que era demasiado sensible, demasiado controladora, demasiado todo. Años de manipulación disfrazada de amor, de gaslighting vendido como preocupación. Hazlo sufrir, dije sin dudar. Perfecto, contestó Alexandra, con una sonrisa tan fría como una sentencia. Entonces jugaremos guerra psicológica.
A las 3:30 de la tarde, mi teléfono vibró. Era Harold, el portero, y su voz sonaba más tensa de lo normal. Señorita Thorne, hay una joven aquí. Dice que se llama Stephanie Meeks, y que tiene información que usted necesita. Levanté la mirada hacia Alexandra, quien asintió sin sorpresa. Las amantes, dijo en voz baja, suelen convertirse en testigos estrella. Y dile que suba, respondí. Cuando Stephanie entró al departamento, parecía una sombra de la mujer segura que había visto en la fiesta. Llevaba jeans, un suéter arrugado y el maquillaje corrido, como si hubiera llorado todo el camino. Tendría unos 25 años, aún con ese aire ingenuo de quien todavía cree que el amor puede arreglarlo todo. Lo siento, fue lo primero que dijo, antes siquiera de sentarse. De verdad, Ruby, lo siento muchísimo. Margaret, siempre elegante incluso en el caos, se levantó despacio. Voy a preparar té, anunció con suavidad, dándole espacio para hablar. Stephanie se dejó caer en una silla, sollozando sin poder detenerse. Yo no sabía que él seguía casado, lo juro. Bueno, sabía que estaba casado, pero él decía que ya estaban separados, que solo vivían bajo el mismo techo por conveniencia. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Pregunté, sorprendida de escuchar mi voz tan tranquila. 8 meses, contestó entre lágrimas. Me buscó en una conferencia en Chicago. Me dijo que su matrimonio ya estaba muerto, que tú eras una mujer controladora, que lo espiabas, que le hacías la vida imposible. Margaret regresó con 3 tazas de té y le ofreció una. Gracias, dijo Stephanie, temblándole las manos. Él era tan convincente. Me llevó a tu departamento, Ruby. Me enseñó todo como si fuera suyo. Me habló de nuestra casa y de cómo la vendería después del divorcio. Alexandra sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. ¿Podrías repetir todo esto en una grabación? Preguntó. Stephanie asintió, limpiándose la cara con un pañuelo que Margaret le alcanzó. Me prometió todo, siguió. Que me ascendería a contadora senior, que se casaría conmigo cuando terminara el divorcio, que compraríamos una casa juntos con el dinero de la venta del departamento. Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. Me dijo que la herencia de tu padre era, en realidad, su fondo fiduciario, que tú se lo habías robado. Sentí que el aire se me atoraba. Era un golpe seco, uno que me dejaba sin respiración. Carter había tomado nuestra historia, nuestros sacrificios, y los había convertido en una mentira elaborada solo para seducir a una muchacha sin malicia. Alexandra grababa en silencio, cada palabra de Stephanie cayendo como un martillo. Fechas, lugares, promesas. Todo documentado. Cada detalle era otro clavo en el ataúd legal de Carter Lawson. Hay más, dijo de pronto Stephanie, sacando su teléfono. ¿Más? Preguntó Alexandra, ya anticipando el golpe. Sí. Tengo fotos que él me mandó. Joyas que me iba a comprar, capturas de casas que íbamos a visitar juntos. Todas tienen fecha. De hace meses. Desde que fingía arreglar su matrimonio. En ese momento, sonó mi teléfono otra vez. Miré la pantalla. Marcus, mi hermano. Respondí de inmediato. Marcus. Su voz estaba tensa, llena de un enojo que apenas contenía. Ruby, acabo de ver las noticias, los correos, el video. No sabes cuánto me cuesta no ir a buscar a ese imbécil. Margaret me miró con serenidad. Alexandra seguía tomando nota sin levantar la vista. Y Stephanie, con los ojos rojos y la voz quebrada, susurró. Yo no sabía quién era en realidad, pero ahora entiendo. Él nos engañó a todos. Y en ese momento, en medio del dolor, la rabia y las tazas de té que ya se habían enfriado, entendí algo claro como el amanecer. La verdad no destruye a las mujeres fuertes, destruye a los hombres que viven de mentiras. Ruby, hay algo que tienes que saber, dijo Marcus, su voz tensa, con ese tono que usaba cuando algo serio estaba a punto de estallar. Estaba acomodando las cajas de Carter en la bodega y encontré algo en su bolsa de golf. ¿Qué tipo de algo? Pregunté, ya temiendo la respuesta. Estados de cuenta bancarios, contestó.
Tiene una cuenta separada, una que tú no conocías. Lleva 3 años sacando dinero de su cuenta conjunta. Cantidades pequeñas, de 500, $800 cada vez, pero todo suma. Casi $40,000. Por un momento, el mundo pareció detenerse. No era la punzada del dolor, ni la traición emocional. Era otra cosa. Rabia pura. Fría, limpia, que me recorrió el cuerpo como fuego ardiendo en mis venas. Esa clase de ira que no grita, pero quema todo lo que toca. Mándame fotos de todo, le dije con voz firme. Ya lo hice, Ruby. Pero si quieres, puedo manejar esto a la manera de la familia, dijo Marcus con dureza. Que aprenda lo que son las consecuencias. No, contesté, cortante. Esta vez, lo haremos por la vía legal. Las marcas de los golpes desaparecen, los cargos criminales no. El jueves por la mañana, llegó un correo del abogado de Carter. Solicitud de mediación. Alexandra lo leyó y soltó una carcajada tan elegante como cruel. Perfecto. Quieren evitar ir a juicio. Eso significa que saben que están perdiendo. El lunes siguiente, estábamos listas. La mediación se haría en un despacho del centro, de esos con alfombra beige, paredes sin alma y un aroma a café recalentado que no logra ocultar la tensión. Me puse mi mejor traje, no por él, sino por mí. Era mi armadura. Alexandra caminaba a mi lado, imponente, como si fuera mi guardaespaldas personal. Carter llegó tarde, como siempre. Llevaba su corbata de Harvard, esa que usaba en reuniones importantes, intentando proyectar un poder que ya no tenía. Detrás de él venía su abogado, un hombre mayor, con cara de estar agotado de defender idiotas ricos. Carter tenía los ojos rojos, ojeras profundas, y una sonrisa ensayada que ya no me conmovía. Ruby, empezó, con esa voz melosa que solía desarmarme. Podemos arreglar esto. ¿Recuerda lo que tuvimos? ¿Recuerdas París? Sin decir una palabra, abrí la carpeta que Sara me había preparado. Dentro, los reportes de gastos que probaban que había cargado aquel viaje a París, nuestro aniversario, como entretenimiento para clientes en su empresa, mientras le mandaba mensajes a Stephanie desde la Torre Eiffel. Deslicé los papeles hacia su abogado. El hombre los leyó y su cara palideció. ¿Qué esto podría ser fraude?, balbuceó. No podría, intervino Alexandra, con una sonrisa gélida. Es fraude. Además de malversación de bienes matrimoniales, abandono constructivo y adulterio documentado. Carter trató de extender su mano hacia mí, buscando compasión, como si aún pudiera comprar mi perdón. Me aparté, como si su contacto pudiera contagiarme su podredumbre. Ruby, por favor, tuvimos buenos momentos, insistió. Lo miré directo a los ojos. Lo único que recuerdo, le dije, con la voz tranquila pero cortante como navaja, es haber pagado yo sola por esos buenos momentos, mientras tú planeabas robarme la herencia que mi padre me dejó. Alexandra aprovechó el silencio para abrir otra carpeta. Aquí están nuestros términos, dijo. La señorita Thorne conserva todos los bienes, el departamento, las cuentas, las inversiones. El señor Lawson se queda con lo único que realmente le pertenece, su ropa, su reloj, y sus cajas en el almacén. Tomó aire y añadió con frialdad quirúrgica. Además, firmará un acuerdo de confidencialidad absoluto. No podrá hablar del matrimonio ni del divorcio, en público ni en privado. A cambio, no presentaremos cargos criminales. El abogado de Carter se inclinó hacia él, susurrándole con urgencia. Alcancé a oír palabras sueltas: fraude, prisión, pérdida total. Y en ese instante, vi como el rostro de Carter se desmoronaba. Como yeso viejo al que le cae agua. La arrogancia, la altivez, el control, todo se le deshacía en la cara. El hombre que una vez se rió de mí frente a sus colegas, que me trató como un adorno costoso, que pensó que podía vivir de mis esfuerzos y encima humillarme, por fin entendió lo que nunca había comprendido, nunca tuvo el poder. Yo era la que sostenía su mundo, y ahora ese mundo se estaba desmoronando porque yo simplemente solté las cuerdas. Su mano tembló al sostener la pluma. Pasaron 30 segundos que se sintieron como 30 años. Y entonces firmó.
El sonido de la tinta sobre el papel fue, para mí, el final de una guerra. El cierre legal y emocional de 14 años de manipulación. El abogado de Carter recogió los documentos con rapidez, murmurando algo sobre fechas límite y tribunales. Alexandra guardó las copias en su maletín con la precisión de quien acaba de ganar otra batalla impecable. Me quedé mirando a Carter una última vez. Ya no había odio, ni tristeza. Solo una paz que él jamás entendería. Buena suerte, le dije, levantándome con calma. La vas a necesitar. Y mientras salíamos del edificio, con el eco de nuestros tacones resonando sobre el mármol, Alexandra me miró de reojo y sonrió. ¿Sabes qué es lo mejor de todo, Ruby? Dijo. ¿Qué? Que ni siquiera tuvimos que pelear. Solo tuvimos que dejar que la verdad hiciera su trabajo. Y por primera vez en muchos años, respiré hondo. No como una mujer traicionada, sino como una mujer libre. Mientras se levantaban para irse, Carter me miró por última vez. Abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero Alexandra levantó la mano y apuntó al acuerdo de confidencialidad recién firmado. Él la cerró de inmediato, bajando la cabeza y saliendo del salón como un hombre que había envejecido 10 años en una sola hora. Las siguientes 3 semanas pasaron como un torbellino de papeles, llamadas y reorganización. Era como si mi vida se estuviera limpiando, rincón por rincón. Quité todo rastro de él del departamento. El estudio, donde fingía tener juntas de trabajo mientras hablaba con sus amantes por videollamada, volvió a ser mi oficina. El vestidor, que antes estaba dividido, ahora era solo mío, con mi ropa extendida como símbolo de libertad. Margaret me visitaba todos los días, con su sabiduría y sus tazas de té. Ella no solo me acompañaba, me enseñaba a respirar diferente, a ocupar mi propio espacio sin miedo. Los vecinos del edificio también empezaron a cambiar su trato. Ya no era la esposa de Carter Lawson. Ahora era Ruby Thorne, la mujer que cambió las cerraduras y siguió adelante. La historia se volvió casi leyenda en el edificio. Cuando llegó la víspera de Año Nuevo, una tormenta de nieve cubría la ciudad. Justo cuando pensaba pasar la noche en silencio, alguien deslizó una invitación bajo mi puerta. Era del edificio, escrita a mano por Margaret. Fiesta anual en la azotea. Es hora de que te vean brillar otra vez. Ya no se trata de él, Ruby. Se trata de ti. Al principio pensé en no ir. La idea de enfrentarme a toda esa gente, muchos de los cuales habían presenciado mi caída, me revolvía el estómago. Pero a las 7 en punto, Margaret tocó mi puerta. Traía una pequeña caja de terciopelo en las manos. Estos eran los gemelos de mi esposo, dijo, abriéndola para mostrar 2 brillantes destellos que reflejaban la luz como si tuvieran estrellas atrapadas adentro. Después de que él murió, los mandé a hacer aretes. Él era un hombre de verdad, de esos que no se sienten amenazados por el éxito de su esposa. Los colocó en mis orejas con cuidado. Póntelos esta noche. Para que recuerdes cómo se ve una pareja real, no una prisión disfrazada de amor. Elegí mi vestido con intención. No el color vino que usé el día de nuestra humillación en París, ni el negro de luto. No. Elegí rojo fuego. Ese rojo que grita presencia, que avisa que has vuelto, que dice sobreviví y gané al mismo tiempo. Me miré al espejo y por primera vez en años vi a Ruby Thorne, no a la esposa de nadie. La azotea estaba decorada con luces doradas y calentadores encendidos para combatir el frío. Cuando las puertas del elevador se abrieron y salí, las conversaciones se detuvieron un segundo. Pero no por incomodidad, era respeto. Reconocimiento. Harold, el portero del edificio, con su impecable uniforme, anunció con voz firme. La señorita Ruby Thorne. Cada sílaba sonó como una declaración. El aplauso empezó con Margaret, pero pronto se extendió por todo el lugar. Los vecinos del piso 8, los del 12, incluso los jóvenes que siempre ignoraban a los mayores, todos aplaudían. Y entendí, no estaban celebrando mi divorcio. Celebraban mi coraje. El simple hecho de no desaparecer en silencio. 2 copas de champaña después, justo a las 10:47 de la noche, el elevador volvió a sonar. Y claro,
El universo tiene un sentido cruel del humor. Carter apareció, con Stephanie del brazo. Él con el traje caro que yo misma le regalé en nuestro 10º aniversario. Ella, vestida de negro, con una expresión que mezclaba incomodidad y arrepentimiento. El ambiente cambió de inmediato, pero no como él esperaba. Nadie se acercó a saludarlo. Nadie bajó la voz. Era como si de pronto se hubiera vuelto invisible. Cuando intentó pedir una copa, el bartender tuvo que revisar inventario. Cuando se acercó a un grupo, ellos simplemente se alejaron. Todo era claro, ya no pertenecía ahí. Stephanie bajó la mirada, dándose cuenta de la farsa. No era su gran presentación como la nueva pareja. Era solo parte de su plan de venganza, y todo el mundo lo sabía. Nuestros ojos se cruzaron, y vi en su rostro que comprendía que él también la había usado. Carter, cada vez más nervioso, intentó caminar hacia mí. Pero Harold apareció de la nada, acompañado de 2 guardias del edificio. Señor, dijo con voz fuerte. Usted no está en la lista de residentes. Tendré que pedirle que se retire, a menos que alguien aquí quiera responder por usted. El silencio fue absoluto. Más de 60 personas, todas conocidas, todas testigos de nuestra historia, y ni una sola voz salió a defenderlo. No un murmullo. No una palabra. Carter se puso rojo, luego morado, tragando su orgullo frente a la multitud. Ese fue su verdadero final, no un grito, no una pelea, sino el silencio unánime del desprecio. Y mientras él bajaba la cabeza y se iba, yo levanté mi copa, respiré profundo y sonreí. Porque por primera vez en años, ya no era parte de su historia. Él, en cambio, siempre sería una nota al pie en la mía. «Esto es ridículo», gritó Carter, con la cara roja de rabia. «Yo viví aquí». «¿Viviste?», lo interrumpió Margaret con una calma que solo los años y la experiencia pueden dar. «Pasado». El edificio es muy estricto con la seguridad últimamente. Su tono no era grosero, era definitivo, como el golpe de un martillo cerrando un caso. Carter abrió la boca para protestar, pero ya nadie lo escuchaba. La fiesta seguía, la música sonaba suave y el aire estaba lleno de risas y copas brindando. Él, en cambio, parecía un fantasma intentando reclamar un lugar en el mundo de los vivos. Y entonces, justo cuando el reloj marcó la medianoche, como si el universo hubiera planeado cada segundo, Margaret tomó el micrófono para el brindis tradicional de Año Nuevo. La multitud se giró hacia ella, dándole la espalda por completo a Carter. Fue como un acto de justicia poética. Margaret levantó su copa de champaña, los diamantes de su pulsera reflejando la luz como chispas de fuego, y habló con esa voz clara y firme que podía llenar todo un salón. «Por los nuevos comienzos», dijo, mirando directamente hacia mí entre la multitud. «Por las mujeres que descubren su valor después de años de que les digan que no valen nada. Y por los hombres», pausó, dejando que el silencio hiciera su trabajo, «que aprenden que el karma siempre cobra sus deudas». La multitud murmuró, algunos sonrieron, otros asintieron. Margaret dio un sorbo a su copa, bajó la voz con elegancia y añadió. «Y por la señorita Ruby Thorne, quien nos recordó que a veces, la mejor renovación que puedes hacer en tu hogar es sacar la basura». El estallido de risas fue inmediato. No fueron risas crueles, sino liberadoras, como si todos soltaran al mismo tiempo un aire que habían estado conteniendo por meses. Las copas se levantaron hacia mí, una tras otra, desde todos los rincones. Y luego, alguien empezó a aplaudir. Fue un aplauso largo, fuerte, que creció hasta convertirse en una ovación. Era mi aplauso. Era mi cierre. Era justicia envuelta en champaña. Carter perdió la compostura. Su rostro se deformó entre enojo y desesperación. «Esto es una conspiración», gritó. «Todos están en mi contra. Y esto es ilegal». Margaret lo miró apenas, como quien nota una mosca en la mesa. «Oh, señor Lawson. ¿Todavía sigue aquí?», dijo con fingida sorpresa. «Qué vergüenza para usted». Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Stephanie soltó su brazo, dio un paso al frente y caminó hacia mí. La multitud se abrió, dejándola pasar como si el destino mismo la guiara.
Tenía los ojos llenos de lágrimas, la voz temblando. Lo siento, susurró. Fui una tonta. Me engañó igual que a ti. Sacudió la cabeza, ahogada por la culpa. Solo, lo siento, Ruby. De verdad. No esperó respuesta. Dio media vuelta y se metió al elevador. Las puertas se cerraron con un sonido que marcó su final en esa historia. Carter quedó solo. Solo en medio de decenas de personas que ya no lo reconocían, que lo veían como lo que realmente era, un hombre vacío. Comenzó a gritar, desvariando sobre derechos, traiciones y conspiraciones. Sara, la de informática, ya tenía su celular grabando, con la calma de quien sabe que está documentando historia viva. Ustedes arruinaron mi vida, bramó Carter. No, querido, respondió Margaret, con el micrófono aún encendido. Tú arruinaste tu propia vida. Ruby simplemente dejó de limpiar tu desastre. Fue entonces cuando llegó la seguridad del edificio. No los simpáticos porteros de siempre, sino el equipo de verdad, esos que uno solo ve cuando hay un problema serio. Lo rodearon por ambos lados. Él, desesperado, intentó su última amenaza. Te destruiré en la corte, Ruby. No te vas a quedar con nada. Y desde un rincón, Alexandra, que había estado observando con una sonrisa y una copa en la mano, soltó una carcajada tan sonora que todos voltearon a verla. ¿Con qué dinero, Carter? Y preguntó, casi divertida. Tus cuentas están congeladas. Tu trabajo ya no existe. Tu amante te acaba de abandonar en público. Y hasta tu madre está de nuestro lado. Levantó su copa con elegancia. Feliz año nuevo, Carter. El silencio que siguió fue como el golpe final. Carter bajó la cabeza, derrotado, mientras los guardias lo escoltaban fuera del lugar. Nadie dijo nada. Nadie lo detuvo. Y cuando la puerta del elevador se cerró, todos volvieron a mí. Pero no con lástima. No con curiosidad. Con respeto. Con algo que se sentía como solidaridad. La doctora Kim, del piso 12, chocó su copa con la mía. El mejor año nuevo en años, dijo con una sonrisa cómplice. La cuenta regresiva volvió a empezar. Margaret había pausado todo el espectáculo para darle cierre al drama. 10, 9, 8. Y gritaba la gente. Las luces del reloj descendían, las copas se alzaban, y yo, rodeada de vecinos que ahora eran aliados, sentí algo nuevo, paz. Por primera vez en 14 años, celebré el año nuevo sin preocuparme en qué humor estaría Carter al día siguiente. Los fuegos artificiales estallaron sobre el cielo nevado de Minneapolis. Entre el ruido, el frío y las risas, Margaret tomó mi mano y la apretó con cariño. Su mirada decía todo, justicia servida. Y libertad ganada. El año nuevo había llegado, y con él una sensación extraña, como si por primera vez en muchos años no estuviera atada a nada. No era que me sintiera perdida, al contrario, me sentía libre, realmente libre, capaz de decidir hacia dónde quería ir, sin tener que mirar atrás para pedir permiso o justificar mis pasos. Enero se deshizo entre tazas de café y documentos firmados. Febrero trajo el silencio dulce de una rutina sin gritos ni culpas. Marzo llegó con algo nuevo, fuerza, esa clase de fuerza que uno gana después de perderlo todo y descubrir que aún sigue de pie. Cada día me acercaba más al cierre definitivo, el momento en que todo lo viejo quedaría atrás, sellado, terminado. El edificio del tribunal en el centro de Minneapolis se alzaba imponente, como un monumento hecho de mármol y promesas rotas. Para muchos representaba el final, pero para mí, representaba mi principio. Curiosamente, era el mismo lugar donde Margaret, años atrás, había presidido tantos divorcios. Y ahora ella estaba ahí, como amiga y testigo, acompañándome en el mío. El 15 de junio amaneció gris, húmedo, con ese aire pegajoso que hace que todo parezca pesado, menos mi corazón. Carter llegó al tribunal y por primera vez no vi arrogancia en su postura. Su traje, claramente prestado, le quedaba grande, como si hasta la ropa se negara a sostenerlo. Su abogado, un defensor público que parecía más cansado que comprometido, hojeaba los papeles sin entusiasmo,
sabiendo que aquello era un trámite más. Las acusaciones de malversación y fraude lo tenían contra la pared. No podía pelear. Si abría la boca, corría el riesgo de ir a prisión. Así que solo se sentó, mirando la mesa, mientras la jueza, una mujer de cabello gris y mirada afilada, muy parecida a Margaret, revisaba los documentos con calma y precisión. Señor Lawson, dijo la jueza, ¿contesta usted alguno de los términos presentados para la disolución de este matrimonio? Carter levantó la cabeza apenas. No, su señoría, respondió con la voz quebrada. 12 minutos. Eso fue todo lo que tomó. 12 minutos para disolver 14 años de vida compartida, de ilusiones, de mentiras. El sonido del mazo golpeando la mesa sonó como el punto final de una historia demasiado larga. Cuando salimos del tribunal, él se quedó un momento en los escalones, como si no supiera hacia dónde ir. Yo me detuve a unos pasos, observándolo. Su rostro cambiaba, buscando una emoción que pareciera correcta. «Te amé alguna vez», dijo, y sus palabras cayeron pesadas en el aire húmedo. No me moví. La voz de Margaret resonó en mi mente, esa sabiduría tranquila que había aprendido a adoptar. «No», le respondí suavemente. «Tú no me amaste a mí. Amabas lo que yo te daba, estabilidad, dinero, respeto. Amabas la manera en que te hacía parecer un hombre completo cuando no lo eras. Hay una gran diferencia entre amar a alguien y amar lo que hace por ti». Él abrió la boca, pero no encontró respuesta. Solo bajó la cabeza y comenzó a caminar. Su figura se fue haciendo pequeña, disolviéndose entre el gris de la ciudad hasta desaparecer detrás de una esquina. Y en ese momento lo supe con absoluta certeza, no lo volvería a ver jamás. Y esa certeza no me dolió. Al contrario. Me trajo paz. Una paz limpia, profunda, como el sonido de una puerta que se cierra con un clic perfecto. 2 semanas después, recibí una llamada que no esperaba. Era Patricia Lawson, su madre. Su voz sonaba diferente, cansada, sin esa frialdad que siempre la había caracterizado. Me pidió pasar a verme. Dudé, pero acepté. Llegó a mi departamento una tarde lluviosa, vestida con un abrigo gris y el rostro lleno de años mal llevados. En sus manos traía un estuche de cuero que reconocí de inmediato, el cofre de las joyas familiares, las que había guardado con tanto celo durante mi matrimonio, como si temiera que yo fuera a robarlas. Sus manos temblaban cuando lo puso sobre mi mesa de centro. «Me equivoqué contigo, Ruby», dijo sin rodeos. No había soberbia en su voz, solo cansancio. «Me equivoqué al tratarte como si fueras menos. Me equivoqué al criar a un hijo que pudo hacerte tanto daño». Se detuvo, respirando hondo. «Fallé como madre, y esa falla te alcanzó a ti». Nos quedamos en silencio, 2 mujeres enfrentando las ruinas de un mismo desastre. Patricia abrió el estuche. Dentro, brillaban piezas que solo había visto en fotos antiguas, una pulsera de arte deco, unos aretes de perlas de los años 20, un anillo de zafiro que había pertenecido a la abuela de Carter. «Y esto debió ser tuyo desde el principio», dijo ella, con la voz temblorosa. «Pero lo guardé por orgullo, porque pensé que tú no eras lo suficientemente buena para nuestra familia». Me miró a los ojos. «La verdad es que nosotros no éramos lo suficientemente buenos para ti». No lloré. Ni ella tampoco. Pero en ese silencio hubo algo parecido al perdón. No seríamos amigas. Había demasiado dolor, demasiada historia. Pero en ese momento compartimos algo más poderoso, comprensión. Antes de irse, Patricia me contó que Carter estaba viviendo con Danny, su hermano menor. Que trabajaba en una empresa cerca del aeropuerto, ganando mucho menos de lo que solía presumir. Que salía con una mujer llamada Jennifer, y que le había dicho que estaba divorciado porque su esposa le había sido infiel. Patricia negó con la cabeza, sin sorpresa, solo con tristeza. «Al final, Ruby, mi hijo sigue siendo el mismo», murmuró. «Pero tú cambiaste». Cuando cerré la puerta detrás de ella, miré el estuche de joyas sobre mi mesa. Por primera vez, no lo vi como una herencia de ellos, sino como un símbolo de lo que yo había ganado, mi valor, mi independencia, mi paz. Y mientras el sol se filtraba entre las cortinas,
Me di cuenta de algo simple pero inmenso: mi nueva vida ya no empezaba mañana. Ya había empezado hoy. El tono de Patricia estaba suave, casi resignado, pero había una chispa de reconocimiento en sus ojos. Espero que haya aprendido, dijo. Aunque su voz parecía decir que, en realidad, sabía que no del todo. Tú le enseñaste la lección que yo no pude darle, añadió. Que las acciones tienen consecuencias. Antes de irse, me abrazó. No fue el abrazo vacío de hace 14 años, ni los besos en el aire que marcaban distancia. Fue un abrazo real, de esos que reconocen el dolor compartido, que saben de cicatrices y silencios que pesan. Gracias por no destruirlo completamente, susurró cerca de mi oído. Yo solo destruí la ficción, respondí. El resto siempre estuvo ahí, esperando a ser expuesto. Para septiembre, mi firma de consultoría había triplicado su base de clientes. La historia de la mujer que cambió las cerraduras de su vida se convirtió en leyenda en Minneapolis. Ejecutivas de todo tipo me buscaban, queriendo aprender la estrategia que podía revertir completamente el poder en situaciones imposibles. Si puedes planear un divorcio como si fuera una operación militar, me dijo Guyo un día en el almuerzo, imagina lo que puedes hacer por mi fusión de empresas. Me mudé a una oficina con ventanas que realmente se abrían. Un detalle que parecía pequeño, pero que se sentía monumental. Aire fresco cuando yo quería, sin controles de clima impuestos por nadie más. Margaret me visitaba todas las semanas, y juntas fundamos algo inesperado, el Club de las Cerraduras, un grupo de apoyo para mujeres aprendiendo a controlar sus propias puertas, tanto las literales como las metafóricas. Deberíamos escribir un libro, sugirió Margaret un día, mientras observaba a las 12 mujeres compartiendo historias de escape y triunfo. Llamémoslo Cambiando las Cerraduras, una guía para reclamar tu vida. Tal vez, pensé, mientras ya organizaba mentalmente los capítulos, como la verdad podía convertirse en enseñanza para otras atrapadas detrás de puertas que creían inamovibles. Ahora, un martes de octubre, estaba en mi departamento, realmente mío, viendo otra salida del sol pintar la ciudad de dorado. Las cerraduras habían evolucionado otra vez, cerraduras inteligentes controladas por mi teléfono. Una tecnología que parecía simbólica, ninguna llave física que copiar, ningún mecanismo que alguien pudiera forzar. Solo seguridad digital, encriptada, bajo mi control absoluto. Charles seguía en la recepción, todavía me llamaba Miss Thorne con un orgullo evidente. Mujeres jóvenes del edificio me buscaban para pedir consejos sobre relaciones, carreras, autoestima. La semana pasada, una chica de 28 años llamada Emma me preguntó lo que yo misma me había preguntado años atrás. ¿Cómo sabes cuándo es tiempo de irte? Cuando te das cuenta de que la cerradura que te mantiene atrapada no está en ninguna puerta, le respondí, canalizando la sabiduría de Margaret, que ya era también mía. Está en tu creencia de que necesitas el permiso de alguien más para ser libre. El momento en que entiendes eso, ya tienes la llave. Mi teléfono vibró. Otro número desconocido, probablemente Carter intentando otra vez con alguna app o un teléfono prestado. Lo borré sin abrirlo, sin ira, sin emoción alguna. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así. Preparé mi café, exactamente como me gusta, un azúcar, leche de avena, perfecto para mi paladar. Sonreí ante esta pequeña rutina que se había vuelto un acto de rebeldía silenciosa. La libertad se encontraba tanto en estos gestos mínimos como en los grandes. Cada preferencia expresada, cada límite mantenido, cada decisión tomada sin pedir permiso era otro mecanismo que encajaba perfectamente en la cerradura de mi autonomía. La luz de la mañana atrapó los diamantes que Margaret me había regalado, los que pertenecieron a un hombre que entendía lo que era la verdadera asociación y respeto mutuo. Brillaban en mi muñeca mientras levantaba mi taza de café en un brindis silencioso. Por los finales que se convierten en comienzos, por las cerraduras que protegen en lugar de atrapar, por la mujer que me he convertido al negarme a ser quien otros esperaban que fuera. La cerradura que cambió todo no estaba solo en mi puerta. Estaba en mi corazón, asegurando mi valor ante cualquiera que intentara disminuirlo nuevamente. Y esa cerradura, esa jamás se cambiaría. Cada sorbo de café, cada diamante reflejando la luz, cada decisión tomada con intención me recordaba que mi vida ahora estaba completamente en mis manos,
que mi libertad era un arte cultivado con paciencia, fuerza y claridad. Si esta historia de venganza calculada y dignidad recuperada te hizo celebrar a Ruby, dale like ahora. Mi parte favorita fue cuando Margaret dio el devastador brindis de medianoche, señalando la presencia de Carter con un perfecto sentido judicial.